Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes porque vamos a sumergirnos en un tema que honestamente me tiene fascinado del misterio que rodea a Kerem y esa foto de Hande. El título lo dice todo, ¿verdad? Kerem impactado, foto de Hande, misterios del corazón turco al descubierto. Ya saben que me encanta el mundo de las series turcas, y especialmente todo lo que rodea a los actores y actrices que tanto nos enamoran. Y Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dios mío. Son una pareja que, aunque ya no estén juntos oficialmente, siguen generando un interés increíble. Cada vez que veo una foto de alguno de ellos, las redes sociales explotan y las especulaciones, las teorías, los rumores, son interminables. Y es que con ese título, es inevitable que nos preguntemos, ¿qué foto? ¿Qué impacto? ¿Y qué misterios nos están ocultando estos dos? La verdad es que, como muchos de ustedes, soy fanático de la pareja que formaban Kerem y Hande. Su química en Love is in the Air era innegable, y verlos juntos en la vida real, era un sueño. Pero bueno, ya saben que las relaciones, por mucho amor que haya, a veces no funcionan. Y aunque ya no estén juntos, eso no significa que no sigamos interesados en sus vidas, en sus decisiones, y por supuesto, en lo que pasa entre ellos. Así que prepárense para un viaje a través de fotos, especulaciones, y el análisis de las pistas que nos han dejado Kerem y Hande a lo largo del tiempo. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de emociones y misterios, como siempre, les quiero recordar que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre el mundo de las series turcas, la farándula y todo lo que nos encanta. Activen también la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Es la mejor forma de estar conectados. Así que vamos a ello. El detonante de todo este vídeo, la foto a la que nos referimos, es una imagen específica que circuló por redes sociales hace algún tiempo. Se trata de una foto de Hande, una foto, ¿cómo decirlo? Especial. Una foto que al parecer tuvo un gran impacto en Kerem. ¿Y por qué digo esto? Porque aunque no lo crean, las redes sociales no solo son un lugar de chismes y rumores. También son un reflejo de cómo reaccionamos los seres humanos ante ciertas situaciones. Y la reacción de Kerem en este caso fue muy significativa. Para entender mejor el contexto, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Kerem y Hande fueron una de las parejas más queridas del panorama turco. Su relación, aunque corta, fue intensa y dejó una huella imborrable en sus fans. Ambos eran muy reservados con su vida privada, pero aún así sus gestos, sus miradas, sus fotos juntos, hablaban por sí solos. La conexión que tenían era evidente. Su historia de amor surgió en el set de Love is in the Air, una comedia romántica que conquistó a audiencias de todo el mundo. Interpretaron a Eda y Serkan, una pareja que con sus idas y venidas, sus peleas y reconciliaciones, nos hicieron reír, llorar y soñar con el amor verdadero. La química entre ellos era palpable y pronto, los rumores de un romance en la vida real comenzaron a circular. Y así fue. Kerem y Hande confirmaron su relación, y el mundo enloqueció. Sus fans se volcaron en ellos, celebrando cada momento juntos. Las fotos de la pareja, tomadas por paparazzi o compartidas por ellos mismos en redes sociales, eran material de análisis constante. Cada gesto, cada mirada, era interpretado como una prueba de su amor. La relación, sin embargo, no estaba exenta de presiones. La fama, los compromisos profesionales, la atención constante de los medios y de los fans, todo esto puede ser abrumador. Y finalmente llegó la noticia que nadie quería oír: Kerem y Hande habían terminado. La noticia de su separación dejó a muchos desconsolados. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y de apoyo a ambos actores. Se especuló sobre las razones de la ruptura. Algunos apuntaban a diferencias de agenda, a la distancia, a la incompatibilidad de caracteres. Otros, como siempre ocurre en estos casos, mencionaron terceras personas. ¿Pero qué ocurrió realmente? La verdad, como suele suceder, es que solo ellos lo saben. Lo cierto es que después de su ruptura ambos han seguido adelante con sus vidas, aunque, como es normal, cada uno de ellos ha tenido que lidiar con los rumores y las especulaciones. La foto en cuestión, para ser más precisos, mostraba a Hande en una situación
digamos, no relacionada directamente con Kerem. Era una sesión de fotos para una marca de moda, donde Ande lucía un estilo diferente al que estábamos acostumbrados. Era una imagen que, de alguna manera, revelaba una faceta diferente de la actriz. Era una imagen audaz, elegante que mostraba la versatilidad de Ande como modelo y como mujer. Y la reacción de Kerem fue sorprendente. O mejor dicho, la falta de reacción. En las redes sociales, los fans de la pareja comenzaron a analizar cada like, cada comentario, cada movimiento de Kerem. Y lo que encontraron fue silencio. Un silencio que paradójicamente habló más que cualquier palabra. Muchos esperaban una reacción, ya fuera de celos, de nostalgia, de indiferencia, pero lo que obtuvieron fue un vacío. No hubo likes, no hubo comentarios, no hubo retweets, ni ninguna otra señal que indicara que Kerem había visto la foto. Y es que en el mundo de las celebridades, a veces el silencio es la respuesta más poderosa. El hecho de que Kerem no reaccionara públicamente a la foto, en un principio, hizo que los fans especularan aún más. ¿Qué significaba esto? ¿Estaba dolido? ¿Estaba molesto? ¿Simplemente había pasado página? Las respuestas, como siempre, eran muchas y variadas. Y es que el corazón humano es un misterio, y el corazón de una celebridad, aún más. Aquí es donde el misterio se complica y entramos en el terreno de las teorías. Algunos fans, los más románticos, interpretaron el silencio de Kerem como una señal de respeto hacia Ande. Como si, a pesar de la ruptura, siguiera admirándola y no quisiera interferir en su vida profesional. Otros, los más escépticos, pensaron que simplemente no le importaba. Y los más cotillas, bueno, esos ya estaban buscando pistas en cada foto y comentario de ambos, tratando de encontrar cualquier indicio de lo que realmente sentían. Pero, ¿qué más podemos deducir de este silencio? El silencio, en muchas ocasiones, puede ser una forma de protegerse. Kerem, al no reaccionar públicamente, evitaba alimentar los rumores, las especulaciones y la atención mediática que sin duda se generarían. También el silencio puede ser una forma de demostrar madurez. Al no reaccionar, Kerem demostraba que respetaba la decisión de Ande de seguir adelante con su vida, y que no quería generar controversia. Pero, ¿qué hay detrás de este silencio? ¿Cómo se siente Kerem realmente? ¿Está dolido, feliz, indiferente? La verdad, solo él lo sabe. Pero podemos analizar algunas posibilidades. Es posible que Kerem sintiera nostalgia. Recordar el pasado, los buenos momentos que vivieron juntos, y sentir un poco de tristeza por lo que ya no es. Es normal, en cualquier ruptura, sentir nostalgia. También es posible que Kerem sintiera admiración. Admirar la belleza, el talento y la profesionalidad de Ande y sentirse orgulloso de ella. A pesar de la ruptura, el cariño y el respeto pueden seguir existiendo. O tal vez, Kerem simplemente haya optado por la indiferencia. Superar la ruptura, seguir adelante con su vida y dejar el pasado atrás. Aunque en el mundo de las celebridades, la indiferencia es difícil de creer. Lo cierto es que con el tiempo el silencio de Kerem se rompió. No directamente relacionado con la foto, pero sí con el tema Ande. Empezaron a aparecer comentarios en entrevistas, gestos en eventos y pequeñas señales que indicaban que, aunque el amor romántico se había acabado, el cariño y el respeto permanecían. En una entrevista, Kerem fue preguntado sobre su relación con Ande. Su respuesta fue breve pero significativa. Le deseo lo mejor, dijo con una sonrisa. Una frase sencilla, pero que transmitía respeto y cariño. En otra ocasión, Kerem fue fotografiado en un evento, y un fotógrafo le preguntó sobre Ande. Él sonrió y respondió, es una gran persona. Estos pequeños gestos, estas frases cortas, son las pistas que nos dejan Kerem y Ande. Pequeñas señales que nos indican que a pesar de la ruptura, la relación entre ellos sigue siendo importante. Aquí es donde podemos empezar a desentrañar los misterios del corazón turco. ¿Qué es lo que verdaderamente siente Kerem por Ande? ¿Qué es lo que los une, más allá de la relación sentimental? ¿Qué tipo de vínculo se ha creado entre ellos después de la ruptura? Podemos deducir varias cosas. Primero, que independientemente de las circunstancias de su separación, Kerem y Ande tienen una base de respeto mutuo. Han compartido momentos importantes en sus vidas, tanto personales como profesionales, y eso crea un lazo que, aunque se transforme, no se rompe fácilmente.
Han trabajado juntos en un proyecto que los catapultó a la fama, y eso crea un vínculo especial. Se apoyaron mutuamente en momentos difíciles, y eso demuestra el cariño que se tenían. Segundo, que ambos son personas reservadas y cuidadosas con su imagen pública. Esto implica que, a pesar de la presión mediática y de los fans, intentan mantener su vida privada alejada del foco. Por eso es muy difícil saber qué pasa realmente en sus corazones. Son conscientes de la influencia que tienen en la sociedad, y por eso intentan cuidar su imagen pública. Tercero, que la admiración entre ellos sigue existiendo. Quizás no en el sentido romántico, pero sí en el profesional y personal. Se apoyan, se respetan y se preocupan el uno por el otro. Es evidente que se admira mutuamente, tanto por su talento como por su personalidad. Son dos personas que se respetan y que se preocupan por el bienestar del otro. Y cuarto, que la foto de Ande de alguna manera fue un detonante. Un catalizador que sacó a la luz, aunque sea de forma indirecta, los sentimientos que ambos aún guardan. La foto con su nueva imagen de Ande fue un recordatorio de la belleza, el talento y la profesionalidad de la actriz. Y la reacción de Kerem fue una prueba de sus sentimientos. Así que, ¿cuál es la conclusión de todo esto? No tenemos una respuesta definitiva. Los misterios del corazón turco son complejos y fascinantes. Pero sí podemos decir que Kerem y Ande son dos personas que, a pesar de la ruptura, siguen conectadas por algo más que una simple relación sentimental. El silencio en este caso fue una forma de expresar respeto, de mantener la privacidad y quizás de ocultar la complejidad de sus emociones. La foto simplemente fue un espejo que reflejó la realidad, una relación que, aunque transformada, sigue siendo importante para ambos. En el mundo de las celebridades, las rupturas son comunes. Pero no todas las rupturas son iguales. La relación entre Kerem y Ande fue especial. Y a pesar de que su romance haya terminado, el cariño y el respeto mutuo siguen existiendo. Es posible que en el futuro Kerem y Ande vuelvan a coincidir en algún proyecto profesional. O que simplemente sigan sus vidas por separado. Pero una cosa es segura, su historia seguirá siendo un tema de conversación entre los fans de las series turcas y un ejemplo de cómo, a veces, el amor puede transformarse en algo diferente pero igualmente valioso. La historia de Kerem y Ande nos enseña que las relaciones, a veces, terminan. Pero que el cariño y el respeto pueden permanecer. Y que, a pesar de todo, el amor puede transformarse en algo diferente, pero igualmente valioso. En definitiva, la foto de Ande fue un detonante. Un catalizador que nos permitió analizar la relación entre Kerem y Ande. Y que nos demostró que, a pesar de la ruptura, el cariño y el respeto mutuo siguen existiendo. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre Kerem, Ande y los misterios del corazón turco. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que mi análisis es acertado? ¿Tienen alguna otra teoría? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No olviden darle un buen like si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyar mi trabajo. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias y secretos del mundo de las series turcas. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.